Los temas que vamos a abordar el día de hoy son básicamente 5. Los 3 primeros, que son teóricos, los voy a abordar yo, que es el marco legal de la transportación, las infracciones y sanciones por incumplimiento y las generalidades del CFDI. En este punto, en el 3, es donde están los aspectos más sustantivos desde la parte normativa. Lo primero que tenemos que tener en mente es que la carta aporte es un documento que, si bien al día de hoy lo estamos viendo como una exigencia en el ámbito fiscal, realmente es un documento pues antiquísimo, y aquí en México tiene una regulación muy específica, principalmente en el Código de Comercio, en la Ley de Autotransporte Federal y particularmente en el reglamento de esta Ley de Autotransporte Federal, y también por ahí en unas circulares emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo más relevante, sin duda, fue el acuerdo que firmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde reconoce finalmente que la carta aporte a que hace referencia el Código de Comercio es aquella carta aporte que regule el Código Fiscal. Es decir, la exigencia fiscal realmente se está imponiendo como el requisito conforme el cual se va a cumplir la exigencia normativa tradicional. Es decir, la carta aporte que hasta hace tiempo se expedía, bueno, hasta el 2021 se expedía por fuera, ahora se va a expedir, pero en el ambiente, en la plataforma, con las reglas que dicte el Servicio de Administración Tributaria. Sí, este es el marco normativo. La parte más importante es este acuerdo que actualiza lo de la carta aporte y se publicó el 16 de diciembre del 2021. En este acuerdo es donde ya de plano se está aceptando el CFDI con complemento carta aporte para hacer las veces de la carta deporte que está en la legislación. Ya que vimos que la legislación mercantil cede frente a lo que diga la legislación fiscal, pues ahora veremos qué es lo que dice la legislación fiscal. El artículo 29 se reformó en el 2021 para establecer o introducir con toda claridad esta obligación y sobre todo para facultar al SAT para emitir normatividad en torno a la carta aporte. Esto quedó previsto en el artículo 29, en su tercer párrafo, en donde se establece que el SAT puede establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo. Es un documento fiscal, pero que también sirve para acreditar el transporte, ¿sí? Llevar una mercancía de un punto a otro, y además la legal tenencia de la mercancía durante el traslado. ¿Por qué llama la atención esto? Bueno, porque ya el efecto ya no solamente es de mero transporte, sino también puede llegar a ser o tener una implicación aduanera. Es decir, ¿cuál es la consecuencia si no acreditamos la legal tenencia de una mercancía? Pues que esa mercancía nos la van a embargar y probablemente hasta andemos perdiendo la propiedad de esa mercancía. Entonces, ahí está la parte interesante. La ley aduanera establece en este artículo 146 que la tenencia, transporte o manejo de las mercancías se puede acreditar con cualquiera de tres modalidades, bueno, con cualquiera de tres documentos. Uno es el documento que ampara la importación de la mercancía, pues en este caso la que se está trasladando no necesariamente tiene que tener el pedimento. La otra opción es, por ejemplo, cuando le compramos una mercancía al propio gobierno, por ejemplo, el servicio de lo que conocíamos como el servicio de administración de bienes, que le comprábamos un bien a esa entidad, nos daba una nota de venta, nos daba un documento de un ente gubernamental. Ese documento también sirve para acreditar la legal tenencia. Por otro lado, la legal tenencia también se acredita con el comprobante fiscal digital
que reúna los requisitos del Código Fiscal, y aquí es donde empieza a hacer todo match. Es decir, la legislación fiscal dice que el CFDI ampara la legal tenencia, y esto ya también está o es concordante con lo que establece la ley aduanera, particularmente el artículo 146, la fracción tercera. Hasta ahí, muy bien. El último párrafo del artículo 146 tiene una parte interesante, y es una norma que siempre ha estado allí desde que se creó la ley aduanera, es decir, por lo menos la reciente, desde el 95 para acá. Indica que las empresas porteadoras, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja fronteriza, es decir, ya en el resto del país, pueden comprobar la legal tenencia de las mercancías con la carta de porte. La carta de porte, a su vez, pues, es la factura. Quiere decir que esta obligación los transportistas la van a cumplir con el CFDI que contenga el complemento con carta porte. En el caso, ya entrando en materia, si vamos a amparar el transporte con un CFDI, lo primero que tenemos que ver es que hay dos tipos de CFDI para efectos de este famoso complemento carta porte. Hay varios tipos de CFDI, pero para lo que nos interesa vamos a tomar en cuenta dos tipos de CFDI. Un tipo que es el traslado, tipo traslado, y el otro tipo que es el ingreso. ¿Cuándo se usa una? ¿Cuándo se usa la otra? Pues ahorita lo vamos a ver, pero quedémonos con la idea de que el CFDI tipo traslado ampara el transporte, pero no ampara la contraprestación. El CFDI traslado ampara el transporte, no ampara una contraprestación, y además es emitido por regla general por aquella persona que no es el transportista. En cambio, el CFDI tipo ingreso ampara el transporte, ampara la contraprestación y es emitido por el transportista. Si hay una idea que les queremos transmitir en el curso de hoy, yo creo que se resume en esta diapositiva. Aquí es donde está la ejemplificación de cómo opera el CFDI respecto de quién es el que va a transportar las mercancías. Esta obligación de emitir el CFDI opera, más bien el CFDI con complemento carta aporte, opera bajo una lógica de la papa caliente, es decir, quien tenga las mercancías es el que tiene que emitir el CFDI. Y para distinguir entonces qué tipo de CFDI, pues hay que ver qué relación tiene esa persona que está transportando las mercancías frente a las mercancías. Si es el propietario quien lo está emitiendo, pues entonces el propietario va a emitir dos CFDIs. Uno, imaginemos que está emitiendo ese CFDI porque vendió la mercancía. Imaginemos soy una tienda departamental y tengo el servicio de entrega a domicilio. Me dicen, ¿sabes qué? Tráemelo, pero a la ciudad de tal lugar. Yo envío las mercancías a esa ciudad a través de medios propios. Entonces, voy a emitir un CFDI de ingresos por la venta de esa lavadora que haya vendido, y ese CFDI va a ser un CFDI de ingresos, pero ese CFDI no tiene el complemento carta aporte. Paralelamente, tengo que emitir un CFDI de traslado, tipo traslado, con complemento carta aporte. ¿Sí? Aquí es donde ya podemos distinguir. Si es un propietario que transporta las mercancías por medios propios, entonces tiene dos CFDIs, uno de ingresos que ampara la venta de las mercancías y otro de tipo traslado con complemento carta aporte que va a amparar el transporte de la mercancía. En una situación muy similar están los intermediarios. ¿Sí? Estas empresas de logística pueden llegar a estar en esta misma situación. La diferencia es que las empresas de logística, en vez de el CFDI de ingresos, en vez de vendérselo, pero de emitirlo en favor de quien compró esa lavadora, se lo va a emitir al dueño de la lavadora por los servicios de logística. ¿Sí? Aquí hay una pregunta. ¿El CFDI tipo traslado también lo emite quien es transporte? Ahorita lo abordamos. Vamos a ir respondiendo esas preguntas.
Un intermediario lo que hace es prestar servicios de logística, por lo tanto, a su cliente, imaginemos que en este caso es el vendedor de lavadoras, a su cliente le emite un CFDI tipo ingreso que ampara esos servicios de logística que le va a cobrar. Y paralelamente, ese intermediario tiene que emitir el CFDI traslado con carta aporte. ¿Sí? Esa es la regla que se tiene que seguir. Por el contrario, quienes sí se cuecen aparte, quienes tienen la obligación de que en el CFDI de ingresos tienen que incorporar el complemento carta aporte, son los transportistas. ¿Quiénes son los transportistas? Para que nos quede claro, la persona que preste el servicio de transporte y aparte que preste materialmente el servicio de transporte. ¿Sí? Los intermediarios, los forwarders, los 3PL, 4PL, ellos no prestan el servicio material del transporte. La empresa que preste el servicio material de transporte se va a considerar como transportista. Y esa empresa lo que va a hacer es emitir un CFDI tipo ingresos y ese CFDI tipo ingresos va a llevar incorporado el complemento carta aporte. Obviamente, esta figura es la que al sector transportista no le gustó nada, principalmente por una razón pragmática. Dice, oye, yo en muchas ocasiones presto el servicio y no sé cuánto voy a cobrar. Es más, cobro una vez que concluye el viaje. Presto el servicio y no sé, o sea, me faltan muchas variables. Entonces, esa es la parte en donde a los transportistas se les puede complicar mucho esta medida. ¿Sí? Sin embargo, la obligación es el complemento carta aporte se tiene que emitir y tiene que estar incorporado en el CFDI de ingresos donde estés cobrando la contraprestación por ese transporte. Ahí es donde se concentra toda la obligación. Yo les diría, esta es la hoja de ruta de quiénes son los que tienen que emitir el complemento carta aporte y en qué tipo de CFDI. Ahora, una vez que se emite el CFDI, pues hay que estar atentos porque las autoridades pueden fiscalizar el traslado de la mercancía. ¿Quiénes son esas autoridades? Bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobernación, el SAT, y en muchas ocasiones pues también se les ocurre ahí a ciertas autoridades locales. Sin embargo, lo que es un hecho es que solamente autoridades federales pueden verificar el traslado de la mercancía y la legal tenencia de la mercancía durante su transporte. ¿Sí? Ya una vez que se hizo el transporte de las mercancías, pues ya lo único que se puede hacer es verificar si a nivel documental el complemento estuvo bien emitido o no estuvo bien emitido. Y eso pues, lo va a hacer la autoridad fiscal, sobre todo, a través de todas sus unidades que tenga. ¿Sí? Entonces, durante el transporte, principalmente por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte es la que verifica esta obligación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si emitimos mal un complemento de carta aporte o si no lo emitimos o lo emitimos con información incompleta? Bueno, pues va a haber sanciones. Las sanciones que vamos a ver ahorita, unas son multas como tal y otras son sanciones que no están tan claras, pero que se pueden derivar y son las que pues, creemos que tienen pueden tener más repercusión. Como primeras sanciones, bueno, las multas que están contempladas en el Código Fiscal, como por ejemplo, si eres el emisor y expides mal, o más bien expides un CFDI que no reúne requisitos en términos generales, entonces la multa es de 17,000 a 97,000 pesos. Y además, si hay reincidencia, te pueden hasta clausurar el establecimiento. También otra multa que puede operar es la de no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional. ¿Sí? Ahí la multa es de 760 pesos a 14,000 pesos. Y finalmente, una más específica que está también en la ley aduanera que puede llegar a aplicarse es una multa de 2,000 a 2,860 pesos por cada documento que tenga datos faltantes, datos inexactos o datos falsos. Sobre todo si esta información se va a transmitir al sistema aduanero, es decir, si se va a incorporar a un pedimento. Ahorita vamos a ver más adelante, sobre todo en el caso de exportaciones,
puede haber ahí CFDIs que pueden tener relación con los pedimentos. Bueno, otras infracciones también los tenemos ya desde la perspectiva del receptor. Otra de las posibles sanciones que puede haber tanto emisor como para receptor es una restricción de certificado de sello digital. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque esto puede significar un pretexto para que la autoridad te quite los sellos digitales. O cualquier problemita que haya, o cualquier infracción relacionada con los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal puede dar lugar a la cancelación de sellos digitales. Recordemos que este tipo de infracciones están contempladas en estos artículos, en el artículo 81 y en el 83. También se puede considerar como un delito de defraudación fiscal el darle efectos fiscales a un CFDI que no reúne requisitos fiscales. ¿Sí? Y eso está contemplado en el artículo 109, fracción octava. Y finalmente, una también que nos parece muy, muy, muy extrema, que también queremos ponerla sobre la mesa, es la posibilidad de que te anden suspendiendo el padrón de importadores bajo el pretexto de que no se cumplió alguna de las obligaciones fiscales. Entonces, si se llena mal un CFDI con complemento carta aporte, o bien yo quiero deducir algo que no tiene el complemento carta aporte y debiera tenerlo, entonces puedo darle pretextos a la autoridad para que me cancele sellos digitales, para que me señale como un posible defraudador o para que me quite mi padrón de importadores. Entonces, es un tema delicado y ahorita pues lo que menos queremos es darle un pretexto a la autoridad. El otro y que nos parece también muy, muy grave, y ese sí es muy palpable porque hay un pronunciamiento expreso ya de la autoridad en donde dice, si tu CFDI debiera tener complemento carta aporte y no lo tiene o está mal hecho, entonces ese CFDI no tiene efectos fiscales. Entonces no puedes deducir la adquisición y tampoco vas a poder acreditar el IVA trasladado con todas las repercusiones que eso signifique. Esta parte creemos que es por la más grave, además de que te puedan embargar la mercancía durante el transporte. Ya después de que la mercancía llega a su destino, pues puede haber otras consecuencias, como por ejemplo esta, ¿no? Que te rechacen la deducción o te rechacen el acreditamiento por esta situación. Entonces, bueno, se agrava esta medida porque además es una postura abierta del SAT en donde dice mi interpretación es que no hay efectos fiscales. Bueno, la legal tenencia ya lo habíamos visto. Si no acreditas la legal tenencia en el trayecto, te pueden embargar la mercancía, te inician un procedimiento administrativo en materia aduanera, es decir, un PAMA. Y bueno, pues a ver cómo te va. Otras de las repercusiones son los delitos de contrabando, o sea, imagínense, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se puede considerar que estoy trasladando bienes o mercancías sin el CFDI al que se le debe incorporar el complemento carta aporte. Esta es una nueva obligación que nace a partir de 2022 y está contemplada en el artículo 103, la fracción 22, y eso se considera un contrabando presunto. Es decir, si es presunto quiere decir que lo puedo desvirtuar, ¿sí? Pero de entrada eso se considera un contrabando. Por otra parte, hay un contrabando equiparado en el caso de que yo enajene, comercie, adquiera o tenga en mi poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para mi uso personal y que no pueda comprobar la legal estancia. La legal estancia es un tema que no lo tenemos mucho en el radar, pero es otra de las grandes repercusiones por cualquier incumplimiento en materia de complemento de carta aporte. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, a manera de resumen, también hay que dejar claro que esta obligación pues, está vigente desde el 1 de enero de 2022. Es obligatoria desde el 1 de enero de 2022. Todos los efectos ya se están corriendo desde 2022. Y también pues, todas las consecuencias en caso de incumplimiento. Lo único que no se va, lo único que de lo que estamos salvados es que no nos pongan multas
y bueno, uno, que no nos pongan multas y otro, que no se nos considere que estamos cometiendo contrabando. Pero todas las demás consecuencias se pueden ya estar cumpliendo. Por ejemplo, no hacer deducible una mercancía, no hacer acreditable esa mercancía, o no acreditar la legal tenencia de la mercancía. Entonces, está muy delicado. Todo el mundo tenemos el 2023 como fecha en la cual nos puede traer un perjuicio esta medida, pero realmente pues ya tenemos casi 8 meses, bueno, más bien casi 7 meses ya operando, haciéndose exigible muchas de las obligaciones y bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Ya entrando en materia de los CFDIs, bueno, de las generalidades del CFDI y del complemento carta aporte, los complementos, viene la obligatoriedad de incorporar complementos a los CFDIs, viene desde el Código Fiscal, el artículo 29, fracción tercera y sexta. Ya a partir de este año 2022 se les hizo ahí unos ajustes para dejar muy claro que los obligados a emitir CFDI deben cumplir con los requisitos del 29A y también con los complementos del CFDI que publique el SAT en su portal. Los contribuyentes obligados deben cumplir con las especificaciones que en materia informática determine el SAT. Entonces, por los dos lados. Más adelante, en la regla, ya a nivel de reglas, la 2718 establece que los complementos serán de uso obligatorio una vez que haya transcurrido 30 días desde que se publicaron en el portal del SAT, salvo rarísimas excepciones. Y también a partir de esa fecha, pues tienen que aplicarse los criterios establecidos en las guías de llenado. Entonces, el mensaje de aquí también es estar muy atentos a las publicaciones en el portal del SAT, porque se publican allí, 30 días después ya son obligatorios. Ahora ya entramos ya en materia de cómo es la obligatoriedad del CFDI con complemento carta aporte. Y vamos a encontrar que para 2022 se crea un capítulo en donde se recogen las reglitas que ya se habían estado publicando en meses anteriores, sobre todo en 2021, y se crea el apartado 277 dentro de las reglas, en donde son como unas 13 reglas que establecen diversas figuras. La 2771, la 2772 son las reglas más relevantes. La 2771 establece la obligación en general dirigida a los transportistas, mientras que la 2772 es el marco normativo para los propietarios de los bienes, más bien de las mercancías que se estén transportando. Entonces, respecto de el CFDI tipo de ingreso que tienen que emitir los transportistas, es una obligación que va dirigida a ellos, a los prestadores del servicio de transporte de carga. Ese CFDI pues ampara la prestación de los servicios y también acreditan el transporte y la legal tenencia en ese tramo en el que se estén transportando. Una parte importante es que si son bienes de procedencia extranjera, al complemento, bueno, más bien al CFDI tiene que registrársele el número del pedimento. Por otra parte, en el caso de transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos, debe ampararse con CFDI, con complemento carta aporte y con complemento de hidrocarburos. Este tema del complemento de hidrocarburos también es algo novedoso para este año, y en caso de que no exista, si no existe el complemento de hidrocarburos, se considera contrabando. Bueno, por otro lado, quien contrata el servicio de transporte, es decir, el famoso dueño de la lavadora que estamos poniendo como ejemplo, pues tiene la obligación de proporcionarle toda la información clara, precisa. Aquí la norma dice con exactitud tienes que proporcionarle todos los datos para que el transportista pueda emitir el CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte, y de esa manera tú, como dueño de la lavadora que estás contratando un transporte, puedas amparar la deducción de ese servicio que estás contratando. Pues allí, bueno, hay una pregunta, dice, soy transportista, pero mi capacidad no es suficiente para hacer los viajes y subcontrato a otros transportistas.
En ese caso, ¿quién emite el complemento carta-aporte? Ahí lo va a emitir la persona que usted esté subcontratando, es decir, quien preste materialmente el servicio de transporte. Y en este caso, la transportista original, que no va a realizar el servicio de transporte materialmente, no va a prestar el servicio materialmente, va a operar como un mero intermediario logístico. Dice, ¿qué pasa si no timbro la carta aporte? Ya que a veces faltan datos para facturar y en Facturama no te permite hacer carta aporte separada de factura, eso es todo junto. Bueno, es que la carta aporte es un complemento, es un accesorio. Cuando decimos complemento, hay que entenderlo como un accesorio de un principal, que es un CFDI. Entonces, pues sí, se tiene que timbrar el complemento carta aporte dentro del CFDI. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos al caso de los propietarios. Oye, yo soy un propietario, yo voy a llevar la lavadora con mi transportes propio. O sea, yo tengo flotilla propia, entonces tomo uno de mis camiones, subo las lavadoras, hago una ruta y me pongo ahí a entregar los bienes. ¿Qué es lo que se tiene qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en ese caso, quien lo hace con sus propios medios, entonces tiene que emitir un CFDI tipo traslado. Aquí viene la gran diferencia. El transportista al CFDI es tipo ingreso. Cuando es el propio dueño de las mercancías, emite el traslado tipo, el CFDI tipo traslado y a ese CFDI tipo traslado le agrega el complemento carta aporte. En ese CFDI tipo traslado, pues el valor de la mercancía va a ser cero y se tiene que asentar el RFC como emisor y como receptor. ¿Sí? Otra vez la reglita esta de que si son bienes de procedencia extranjera, se le tiene que agregar el número de pedimento. En el caso de bueno, ya vimos transportistas, ya vimos intermediarios o propietarios, perdón, propietarios o intermediarios, y ahora vamos a ver a los de empresas de mensajería. Aquí, para dejarlo muy, muy claro, las empresas de mensajería, como ya vimos, pues también son empresas que prestan un servicio de transporte, pero con unas características de volumen bastante fuertes. Y además, tiene una característica de distancias bastante peculiares. Es decir, ellos o las empresas de paquetería tienen varias formas de trasladarse, de tal forma que su logística llegan a un lugar, se trasladan a una localidad y luego en esa localidad empiezan a distribuirse ya de manera muy, muy específica para llegar a domicilios que están dentro de las ciudades, dentro de ciertas colonias. Entonces, pueden partir de un centro de distribución que esté en otra localidad, en otra entidad federativa, trasladarse de una entidad federativa a otra y luego ya en esa entidad federativa hacer, hacer ya la distribución en cada una de las colonias o como sea. Es decir, tienen una logística que va de lo general a lo particular y también de lo particular a lo general. Es decir, recopilan o recogen los paquetes y después cuando los entregan. Entonces, la regla para ellos es, a ver, hay un servicio de transporte, se tiene que emitir el CFDI tipo ingreso y de entrada no lleva el complemento carta aporte, pero tiene que llevar un nodo que se llama conceptos y esos conceptos tienen que indicarse los números de guía. Y ahora sí, vamos a ver cómo vas a estar entregando tus mercancías. Y lo que hace la regla es segmentarlo en tres partes. Lo que hace la regla es segmentarlo en tres partes. Uno es lo que se dice la primera milla. La primera milla es de donde yo recojo la mercancía y luego me lo llevo a un centro de distribución. Esa es la primera milla, que está entendida sobre todo cuando estoy recabando los documentos o los paquetes. El tramo intermedio es cuando lo voy a llevar de un centro de distribución a otro centro de distribución. Pongamos que lo llevo del centro de distribución de Guadalajara al de San Luis Potosí. Y finalmente, el de la última milla, que es decir, ya cuando llego a hacer la entrega. Entonces tenemos que estar viendo si en esos trayectos
sobre todo en el de la primera milla y en el de la última milla, si estamos recorriendo caminos locales o federales. ¿Por qué? Porque si lo que estamos recorriendo es caminos locales, entonces no hay obligación de emitir el complemento carta aporte y solamente se emite el CFDI tipo traslado con los nodos de concepto. Pero si el trayecto o este tramo de la última milla sí comprende transporte por vías foráneas o federales, entonces sí se tiene que emitir el CFDI traslado con complemento carta aporte. En el caso del trayecto o del tramo intermedio, que es el más extenso, pues ahí indefectiblemente tiene que ser el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte y una particularidad pues bastante dolorosa, que tiene que emitirse este CFDI traslado con complemento carta aporte por cada tramo que implique un cambio, ya sea un cambio de ruta o un cambio incluso de medio de transporte. ¿Sí? Y finalmente, lo de la última milla, pues sigue la misma regla. Si es camino local, CFDI de traslado sin complemento carta aporte, pero con concepto de nodos. Y si es foráneo, entonces el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. ¿Qué casos especiales hay? Bueno, cuando haya valores, para una empresa de paquetería, cuando tenga paquetes que tengan paquetes con valores y otros que sean sobres sin valor comercial. Ahí se hace una regla, no quisiera entrar mucho, lo dejo ahí en la diapositiva. Sí, casos especiales también para los transportes consolidados sigue la misma lógica que la que ya hablamos para las empresas de paquetería. ¿Qué es lo que tiene esto de transporte consolidado? Pues que en un solo medio de transporte viene mercancía de varias empresas que contrataron el servicio. Eso es el transporte consolidado. Entonces, regla general es que se emite el CFDI tipo ingreso sin complemento carta aporte en un principio, pero con el nodo conceptos y con los números de guía. Posteriormente, ya el complemento carta aporte se va a emitir en función de si hay traslado en tramo local, pero en el tramo federal, si hay complemento carta aporte, en el tramo local no hay complemento carta aporte. Dice, hola, buenas tardes, yo comercializo mercancía. El transporte es realizado por un tercero. Yo facturo y ¿quién emite la carta aporte? ¿Yo o la empresa transportista? La empresa transportista emite la carta aporte dentro del CFDI tipo traslado que le emite a tu empresa para amparar la contraprestación que te está cobrando por el servicio. Sí, algunos casos, dice, el permiso de la SCT es obligatorio para los que trasladan su propia mercancía o bienes de una sucursal a otra. Desconozco esa parte, si se requiere tener la autorización o el permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entiendo que para mercancías propias no es necesario ese permiso, pero para prestar el servicio a terceros, allí sí es necesario el permiso. No conozco exactamente la regulación. Una pregunta dice, el SAT había dicho que mientras la entrega de mercancías se encuentren de la zona, no se requiere de carta aporte, pero entonces se tiene que hacer un documento de traslado. Bueno, lo que dijo la autoridad es que si son trayectos que se consideren locales o como tú te refieres aquí, dentro de la zona, entonces no hay obligación de carta aporte. La carta aporte solamente es si yo voy a hacer un traslado y voy a utilizar carreteras federales. ¿Sí? Ahí está la obligación. Ok, dice, buen día. Si me dedico a ser transportista, en el campo RFC remitente destinatario, es decir, del origen, ¿debo capturar el RFC del cliente que es dueño de la mercancía o es suficiente usar el RFC genérico? Caray, yo creo que ahí vas a tener que usar el RFC genérico. Me imagino que es porque tu cliente es una persona público en general que no está solicitando o que no está inscrito en el RFC. Esa sería la única razón por la cual se pondría un RFC genérico. En caso de que nuestros repartidores usen sus vehículos propios, ¿también es necesario emitir carta aporte como empresa? Yo creo que sí. Yo creo que ahí se tendría que considerar que
repartidores son parte de tu empresa y que están realizando un acto en tu nombre y por tanto, pues, no te están prestando un servicio, sino que más bien estás utilizando esos vehículos para materializar el servicio. Yo creo que a la empresa es a la que le corresponde hacer el complemento carta-aporte, a pesar de que los bienes no sean de su propiedad. Bueno, algunos casos especiales para el traslado de valores, pues se tiene que señalar la clave del servicio. Para el traslado de grúas se tiene que señalar, se tiene que emitir un CFDI tipo traslado sin complemento carta aporte, pero se tiene que señalar o se tiene que relacionar el CFDI ingreso, bueno, tipo ingreso emitido por la prestación del servicio. Para la distribución de hidrocarburos, o sea, transporte y distribución de hidrocarburos, allí se tiene que emitir el CFDI tipo traslado o ingreso con complemento carta aporte y con complemento de hidrocarburos. Esa parte es muy delicada para ese sector. En el caso de exportación, me parece muy relevante esta obligación. Se tiene que emitir un CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte que ampara la totalidad del servicio. ¿Cuál es el servicio? Pues el servicio de la exportación. ¿Cuál es ese que inicia en México y va a terminar en el extranjero? Entonces se tiene que indicar en el complemento el destino, el destino inicial, pero sobre todo el destino final, el domicilio ubicado en el extranjero y los datos del medio de transporte que se utilizará para ese traslado. Si hay un cambio del medio de transporte, que es muy usual, sobre todo hacia Estados Unidos, en donde pasa de aquí, imaginemos de San Luis, va a salir un tráiler que es el tractor con la caja. Llega a Laredo, la caja continúa su viaje y el tractor se regresa. Entonces, cuando haya ese cambio y el servicio lo esté prestando o se esté haciendo cargo una sola empresa, que es transportista, que se obliga a entregártelo hasta Michigan, bueno, pues en ese caso esta empresa está dando un servicio de transporte de mercancías de exportación y esta empresa pues, lo que tiene que hacer es si hay un cambio en el medio de transporte, tiene que emitir, una vez que se hace el cambio, un nuevo CFDI de traslado con tipo, ya emitió el CFDI de ingreso, ahora va a emitir el CFDI de traslado con complemento carta aporte para registrar los datos del nuevo medio de transporte. ¿Sí? Entonces, este nuevo CFDI tipo traslado con complemento carta aporte lo va a tener que relacionar con el CFDI original de ingreso que también traía complemento carta aporte. ¿Sí? Y finalmente, una precisión, el CFDI que se presenta para el despacho de la aduana, para el despacho aduanero, es el que ampara el traslado de los bienes y o mercancías en el cruce fronterizo. Si de San Luis a Laredo hubo varios cambios, pues el CFDI con complemento carta aporte que se tiene que presentar ahí en la aduana es el último con el cual, para que la aduana pueda ver el medio de transporte que está trasladando esa mercancía. También en la exportación, si ese transporte lo haces con medios propios, tiene la misma reglita, emites un CFDI original y después si hay un cambio, tienes que emitir un CFDI tipo traslado donde lo relaciones con el original. Si es un propietario, entonces el CFDI tipo traslado más complemento carta aporte. Si es intermediario, igual, complemento CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Y si eres una empresa transportista, entonces CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte. Ya lo mencionábamos también, la entrada en vigor de esta obligación fue a partir del 1 de enero. Quedó claro que desde el 1 de enero es exigible esta obligación y lo único que se ha estado posponiendo es la entrada en vigor de las multas, nada más. Pero ya desde ahorita te pueden decir que una mercancía es no deducible porque el CFDI no trae el complemento o lo trae mal. Esa es la secuencia de la entrada en vigor que está en la página del SAT. Ahí vienen los momentos. Para nosotros lo importante
es que esta fecha que dice aquí de 1 de octubre de 2022 realmente va a ser 31 de diciembre de 2000, o más bien 1 de enero de 2023. Bueno, hay todo un marco operativo ya para la implementación informática, que es pues el instructivo de llenado para el CFDI en complemento carta aporte. Y aquí pues hay que ver qué tipo o el medio de transporte. Autotransporte, que es el pues, de los más latosos, marítimo, aéreo y ferroviario. También, bueno, hay que estar observando los catálogos del complemento carta aporte con las claves, descripciones de los catálogos a utilizar en el llenado de la factura. Obviamente el catálogo del CFDI, pues, en el anexo 20, y muy importante, estar atento a las preguntas y respuestas frecuentes del SAT, en donde pues, hay cosas que nos podrían sorprender. Bueno, vienen aquí los que no están obligados a emitir el CFDI con complemento carta aporte, pues son los prestadores de servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal. Es decir, si lo hacen en un traslado local, no hay obligación. También, ¿quiénes están relevados? Aquellos que efectúen el traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial para ser entregados de manera masiva a múltiples usuarios. Ellos están relevados. Sin embargo, el problema puede ser cuando en un mismo vehículo lleven mercancías de este tipo de mensajes o sobres sin valor comercial y por otro lado lleven mercancías con valor comercial. Ahí ya lo vimos en la regla 2774, hay todo un mecanismo para ver todo eso. ¿Quiénes también están exentos? Los residentes en el extranjero que presten el servicio de transporte de carga o que sean propietarios de vehículos de carga. Los extranjeros libres de esta obligación. Y finalmente, el autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con características menores de un C2, en términos de la NOM 012. ¿Qué es un C2? Pues es un camión unitario de 2 ejes y 6 llantas. Bueno, 2 ejes y 6 llantas. Y que hagan un trayecto de hasta 30 kilómetros por tramo federal. ¿Sí? Aquí va a haber muchísimos que van a caer en esta situación. ¿Sí? Que hagan este tipo de cargas con un camión C2 y hasta 30 kilómetros. La Red Nacional de Caminos. El contenido del CPP, bueno, pues del complemento de carta de aporte, ya ahorita ya lo veremos con más detalle, pero por lo que nos pide es, primero decir si es de ingreso o traslado, lo más relevante, o más bien para empezar, y después ya la información del propio complemento, ¿no? Versión, si es nacional, si es internacional, si va a llevar el pedimento, las ubicaciones, y aquí es donde empieza toda la complicación. El RFC del remitente, el del destinatario, la fecha y hora estimadas de salida y de llegada, y la distancia que se va a recorrer, domicilios, tanto el original como parcial o final, los datos de las mercancías con toda la precisión que se pueda, y también las claves o la descripción de las mercancías, y aquí ya lo relevante también va a ser la cantidad, la unidad, dimensiones, si es material peligroso, etcétera. Después, datos del medio de transporte, qué tipo de transporte se está llevando a cabo, quién lo lleva a cabo, cuáles son las características incluso del operador. Y finalmente, pues, agregar lo del pedimento y fracción arancelaria.